Hola, buenos días. Bienvenidos a la presentación del World Energy Investment que publicó la agencia el 22 de junio. Estamos aquí con Pablo González, que nos va a hacer la presentación. Y antes le quiero dar la palabra a Arcadio Gutiérrez Zapico, director general del club. Arcadio, cuando quieras. Muy bien, buenos días a todos. Gracias por estar ahí ya en este avanzado verano de junio y vamos a seguir, ya que lo presentaron recientemente y que además Pablo González estaba aquí, pues hemos pensado que este era uno de los estudios que ya llevamos 5 años, me parece, presentándolo con diversos actores de la agencia, pero que lo llevamos tradicionalmente presentando en el club porque sin ninguna duda, como sabéis, los que estáis escuchándome, pues las inversiones de hoy son la seguridad y la realidad del futuro, ¿no? Por tanto, este informe tiene una relevancia a lo largo del tiempo que ha sido así. Siempre habla de dos cosas, ¿no? Que se ha aumentado las inversiones en renovables, pero no lo suficiente, y también últimos años dónde están las inversiones de oil and gas para garantizar el futuro, ¿no? Esos son los dos mainstream siempre de veremos este año Pablo González que nos cuenta, ¿no? Pablo, como sabéis, es ingeniero industrial. Yo creo que ya lo presentamos el año pasado, que lo hicieron él y Lucía Arbolella. Lleva 2 años, me acaba de decir, en la agencia, y va a acabar este año y volverá quizá aquí a donde el puesto de trabajo que tenía desde el principio. Es ingeniero industrial y, como sabéis, pues domina bastante bien todo esto. Después tendréis ya Pablo de Juan, os lo irá diciendo, mandar las preguntas a donde os parezca oportuno, o los que estáis ahí, que ya veo que tampoco sois muchos los que estáis ahí, pues podéis preguntarlo directamente. Pablo, yo creo que tú nos traerás ahora las noticias nuevas en este informe, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todos. Gracias, Arcadio. Pablo, antes puntualizar lo que ha dicho Arcadio. Si tenéis preguntas en la sala, levantéis la mano, y si los que tenéis conexión por Zoom, las podéis enviar por preguntas y respuestas y Ana Padilla se las trasladará a Pablo. Gracias, ya Pablo, cuando quieras. Bueno, pues empezar dando las gracias a ti, Pablo, Arcadio, pues por invitarme, que la verdad que es un gustazo poder estar aquí con vosotros y presentaros de primera mano pues el informe en el que he estado muy involucrado esta primera parte del semestre, ¿no? Bueno, pues si puedes compartir la pantalla, Ana, por favor. Hoy os traigo aquí la 7ª edición de este informe. Arcadio decía que lo habíamos presentado 5 veces, pues es ya la 7ª, ¿no? Normalmente en la agencia una de las cosas que hacemos es medir y proyectar lo que son flujos de energía. Pero el objetivo de este informe en concreto es rastrear lo que son flujos de capital, las inversiones, ¿no?, en el sector energético. Y cada año vamos añadiendo algo nuevo, ¿no? Este año, así como novedad, hemos hecho un análisis de las inversiones en todo lo que son minerales críticos, que sería el capítulo 4 y que os aconsejo mucho hacer una lectura de él, ¿no? La verdad es que desde que yo llegué a la agencia en el 2020, pues han sido años muy, muy turbulentos, ¿no? Y volátiles. Pues puedo decir que no nos hemos aburrido haciendo el informe, ¿no? Pero bueno, bromas aparte, la verdad es que estamos este año con un cóctel de factores inmensos, ¿no?, que están incidiendo en toda la inversión energética. Pues primero, destacar los altos precios de los combustibles fósiles, que han llevado a ganancias inesperadas de algunos productores, ¿no? También tensiones para los consumidores y las economías, las estamos sufriendo aquí en Europa especialmente. Y por supuesto, siempre de fondo con los objetivos climáticos y junto con ellos, pues los imperativos de seguridad energética, ¿no? Yo diría que la palabra seguridad energética es una de las que más se ha repetido en este informe World Energy Investment, ¿no? Bueno, pues empezando por la foto general, a mí me decían aquella frase de que los árboles no te impidan ver el bosque, ¿no? Pues ¿cuál es un poco el bosque del panorama a nivel de inversiones en el sector energético? Bueno, podemos clasificar las inversiones en 3 sectores. El primero sería lo que ponemos ahí, fuel supply, ¿no? O todo lo que está relacionado con el suministro y transporte de combustibles, petróleo, gas, carbón y otros. Luego estaría la parte dedicada a power, todo lo relacionado con el sector eléctrico. Y finalmente los usos finales, ¿no?, lo que sería eficiencia, electrificación y renovables de uso final en edificios, en transporte, industria. Bueno, lo que observamos es que para 2022 lo que esperamos es que la inversión en energía crezca en torno al 8% para alcanzar los 2,4 trillones americanos o billones españoles, ¿no?
La inversión esperamos que crezca en todos los sectores, pero especialmente, y lo podéis ver ahí en la figura, en el sector eléctrico, especialmente liderado por las renovables y las redes, y en los sectores de uso final. Bueno, sin embargo, hay muchos matices que destacar en esta primera figura, que parece así sencilla, ¿no? Y uno de los más importantes, por el que me gustaría empezar, es que más de la mitad de este 8% de incremento en 2022 está relacionada con mayores costes, ¿no? Al final no se traduce en tanta capacidad nueva que accede al sistema energético, sino que al final es un tema de mayores costes. Los costes han aumentado y siguen aumentando debido a muchas cosas, ¿no? Presiones en las cadenas de suministro, un mercado laboral tensionado, pues no es fácil ni barato encontrar a día de hoy mano de obra y servicios especializados, ¿no? Y, por supuesto, los altos precios de la energía que inciden directamente en todo lo que son materiales de construcción, pues, por ejemplo, el acero y el cemento, ¿no? Y, claro, todo esto tiene un efecto negativo también porque el aumento de la preocupación de la inflación por parte de las empresas puede ejercer como un ancla, ¿no? Y a pesar de las señales de precio tan potentes que estamos teniendo, debido a estos costes inflacionarios, a lo mejor las empresas están un poquito más reacias, ¿no?, a aumentar las inversiones. Bueno, si nos vamos ahora a lo que serían inversiones puramente en energía limpia, ¿no? Pues aquí os traigo uno de los mensajes más positivos del WEI de este año. Y es que podéis ver que desde 2015 la inversión en estas tecnologías ha crecido lentamente, ¿no? Si cuantificamos, podríamos decir que han crecido en torno a un 2% anual. Sin embargo, si vemos ahí en la gráfica, desde 2020 ha habido una aceleración notable, ¿no? Y con crecimientos anuales del 12%. ¿Qué es lo que ha pasado, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado para esta aceleración? Bueno, pues vemos que estas inversiones se han visto respaldadas por el apoyo fiscal de los gobiernos, ¿no?, que tras la pandemia pues han estimulado la economía, pero también con paquetes sostenibles. La agencia ha medido que entre gobiernos y estas iniciativas de los gobiernos que darán lugar a inversiones de capital privado, estos paquetes ascienden a unos 760.000 millones de dólares, 760 billion, ¿vale? No voy a entrar en detalle ahora en cada uno de estos sectores porque lo voy a hacer un poquito más adelante, ¿vale? Pero, aunque no lo veáis en esta gráfica, también hay signos positivos en algunas tecnologías que podríamos denominar como emergentes, ¿no? En concreto, 3 tecnologías que creemos en la agencia que van a ser muy importantes para la transición energética. Estas 3 tecnologías serían las baterías, el hidrógeno de bajas emisiones y el CCUS, ¿no?, carbono y secuestro de CO2. Y es que lo que hemos visto también en el pasado es que los momentos de grandes crisis también son momentos de grande innovación tecnológica, ¿no? Por ejemplo, en la década de los 70 podemos ver que hubo muchísimo, un push muy grande por la energía nuclear. Vamos una a una, ¿no? ¿Qué ha pasado con las baterías en este año? Pues esperamos que las inversiones en sistemas de almacenamiento con baterías se dupliquen en 2022. Todo esto a pesar de los mayores costes, ¿no? Y que alcancen los 20.000 millones de euros, lideradas en gran parte por los proyectos a gran escala y por las baterías de iones de litio que suponen el 90%, ¿no?, de estos sistemas. La segunda cosa, el hidrógeno de bajas emisiones. Pues vemos que la invasión de Ucrania por parte de Rusia ha reafirmado y ha incentivado este apoyo regulatorio al hidrógeno de bajas emisiones, ¿no?, especialmente en la Unión Europea. Es verdad que las inversiones a día de hoy en hidrógeno de bajas emisiones están en el torno de los 500 millones de dólares. Podemos decir que todavía no es un nivel enorme, ¿no? Pero sí queremos alcanzar todos estos compromisos del REPowerEU, diríamos que harían falta unas inversiones de 600.000 millones de dólares de aquí a 2030, de las que el 60% serían fuera de la Unión Europea, ¿no? Pues hay unos incentivos muy grandes, tanto para el hidrógeno verde como para el hidrógeno azul. Y por último, hemos visto que por parte de 20 países hay un total de 130 proyectos a escala comercial ya para lo que sería la captura de CO2 en 2021. En concreto, de todos estos proyectos, de los cuales la mitad está además enfocado a la producción de hidrógeno y de biocombustibles, tenemos 6 proyectos con FID, con Final Investment Decision, que suman unos 1.500 millones de dólares. Bueno, sin embargo, detrás de este primer mensaje optimista, si me puedes pasar, espera. Detrás de este mensaje optimista, a ver si me pasan la... Ahí, muy bien. Tenemos otro mensaje, ¿no? La primera gran alarma que daría la agencia en este WEI, ¿no? Y es que, ¿qué pasa si ahora desgranamos todas estas inversiones en energías limpias, pero a nivel regional?
Podéis ver ahí en el gráfico de la izquierda las inversiones per cápita, ¿no?, en estas tecnologías. Y lo que vemos es que el gasto en energía limpia se concentra mayoritariamente en las economías avanzadas y en China. En otras economías emergentes y en desarrollo, lo que veríais ahí con el color amarillo, esta inversión permanece estancada en los niveles del 2015, ¿no? Por supuesto, hay algunos ejemplos positivos como la solar fotovoltaica en la India, pero en general parece que está estancada, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que en estas regiones los fondos públicos para apoyar esta recuperación tras el COVID han sido más escasos y también tenemos nubarrones económicos, ¿no?, en el futuro que se van acumulando. Y además, por supuesto, son regiones en las que el coste de capital es elevado. Claro, esto tiene un impacto muy grande en tecnologías que son muy intensivas en capital, ¿no?, como ocurre con la mayoría de las tecnologías limpias. Y por daros un ejemplo, hemos estimado que un aumento de 200 puntos básicos en el WACC para la solar fotovoltaica o la eólica onshore puede conducir a un aumento del 20% del LCOE, ¿vale?, de los costes nivelados, con lo cual, pues, si encima esperamos que el coste de endeudamiento aumente en estas regiones, pues el panorama se ve un poco limitado, ¿no? Bueno, una vez vista esta introducción, voy a pasar a presentaros con más detalle cada uno de los tres sectores, ¿vale?, importantes. Empezamos con el sector de electricidad. Bueno, pues lo que vemos es que el patrón, la tendencia es muy similar al que os presentaba antes en inversiones de energía limpia, ¿no? Se ve claramente. No es de extrañar, ¿no?, porque el 60% de las inversiones en energías limpias proviene de este sector, del sector de Power. Entonces, es más el sector de Power el que está impulsando las inversiones en energías limpias, además de inversiones en uso final, pero tiene un papel preponderante, ¿no? Y me estoy refiriendo a las inversiones en lo que veréis ahí los colores verdes, amarillo y azul, ¿no?, y morado. Inversiones en renovables, nuclear, redes y almacenamiento con baterías, que suponen ya el 80% de todas las inversiones en el sector de electricidad. Empezando con las barritas verdes, ¿vale?, las inversiones en energías renovables. La solar fotovoltaica es claramente la líder a día de hoy y ya representa la mitad de todas las inversiones en renovables. Con respecto a la eólica también tenemos tendencias muy interesantes, ¿no? Pues lo que vemos es que hubo un récord de instalación de parques eólicos marinos offshore en 2021, precedido anteriormente de un récord de instalación de parques eólicos terrestres en 2020. Y el mayor driver de esta instalación apresurada, yo diría, es los desarrolladores de China que querían beneficiarse del régimen de subsidios, ¿no?, que se acababa justo en 2020 y en 2021. Pero en la eólica marina también vemos una tendencia muy fuerte, hay mucho momento, ¿no?, con precios además muy competitivos. Destacaría, por ejemplo, esta última subasta que ha habido en Reino Unido, donde se han otorgado CFDs o contratos de largo plazo por precios menores a 40 libras por megavatio hora. Pongo ahí el disclaimer de que son 40 libras de 2012, o sea, de 2012, ¿vale? Pero aún así son precios muy competitivos. Sin embargo, las renovables, sigo un poco con este trozo verde de la gráfica, no se escapan tampoco de las presiones inflacionarias, ¿de acuerdo? Vemos que también se ven afectadas por los problemas de la cadena de suministro y por los mayores costes de financiación. Hemos estimado que en términos del LCOE, metiendo todo en la coctelera, pues los costes de los proyectos solares y eólicos terrestres han aumentado entre un 20 y un 30% de 2020 a 2022. Y como decía, no es solo una historia de mayores costes materiales, ¿no?, sino que también vemos que los bancos centrales están revirtiendo sus políticas expansivas y esto está dando lugar a, ya hemos visto, crecimiento del WACC de entre 100, 150, 200, hasta 200 puntos básicos en algunos casos, ¿no? Ahora bien, con todo y con eso, la agencia también da este mensaje y es que las renovables siguen siendo las tecnologías más competitivas en casi todas las partes del mundo, ¿no?, en términos de nueva capacidad. Además, se están viendo reforzadas por los altos precios de electricidad que estamos viendo en muchas zonas del mundo, ¿no? Hemos estimado, por ejemplo, que un proyecto solar merchant habría acortado su payback period entre 2 y 4 años con los precios actuales que hemos tenido entre 2020 y 2022. Por supuesto, las inversiones merchant, también ponemos el disclaimer en el informe, son muy arriesgadas y vemos que a futuro, con todo el tema de la penetración renovables y la canibalización, van a tener también más riesgo, ¿no?, que lo que sería en PPAs. Con respecto a los combustibles fósiles, nos vamos a la barrita marrón. Aquí el titular es claro y es que el sector está todavía lejos de estar muerto, porque estamos viendo y esperamos en 2022 100.000 millones de dólares de inversiones en centrales de carbón, gas natural
incluso de fuel óleo, ¿no? en algunos lugares del mundo. Y por poner un ejemplo, el carbón. Se han aprobado unos 30 gigas de Final Investment Decisions, ¿vale? decisiones de inversión en 2020 y en 2021 en el mundo, de los cuales 20 gigas corresponden solo a China. ¿vale? China es un poco el motor, ¿no? que está liderando estas inversiones. Y, por ejemplo, este año, en 2022, China ya ha aprobado unos 15 gigas, solo 15 gigas, China solo, en lo que llevamos del primer semestre de 2022. Continuamos con la nuclear, la barrita amarilla. No se percibe exactamente porque, claro, en comparación las inversiones son menores, pero las inversiones han aumentado también. Y vemos dos tendencias grandes. Por un lado, nuevos reactores que se están poniendo en funcionamiento, ¿no? en regiones como China, Pakistán o en Europa, pero también inversiones en modernizar y alargar la vida de reactores existentes. Y estamos viendo esto tanto en Estados Unidos como en Francia o Rusia. Y finalmente nos vamos al trozo azul, a la inversión en redes. La inversión en redes de electricidad, de transmisión y distribución, es el perfecto ejemplo del mismatch que hay entre las economías avanzadas y las economías emergentes. Si comparamos las inversiones de 2015 y 2021, vemos que en las economías avanzadas las inversiones han aumentado en el orden de 40.000 millones de dólares anuales, mientras que en las economías emergentes han reducido esa misma cantidad, 40.000 millones. Es decir, en el año 2015 teníamos unos 100.000 millones de dólares de inversiones en redes de electricidad, en economías emergentes y en desarrollo, sin contar China, y ahora mismo estamos en el orden de 60.000. ¿Qué está pasando aquí? ¿no? Pues hay un cóctel de cosas, ¿no? Pero destacaría dos. La primera, la ausencia de una legislación normativa que impulse, de verdad, estable y que impulse las inversiones, y por otro lado, el estado financiero de muchísimas empresas estatales en estas regiones, ¿no? que encima con toda la crisis del COVID se ha agravado. Y por último, ya comentaba, ya se empieza a notar un poco en la gráfica la parte moradita, ¿no? que serían las inversiones en sistemas de almacenamiento con baterías. El pipeline de proyectos es inmenso, ¿no? y destacaría sobre todo el pipeline en Estados Unidos y en China, pero también en regiones como Europa, Corea o Japón y Australia. ¿no? Al final, este sector está en un boom que recuerda un poco a los inicios de la solar fotovoltaica al principio de la década de 2010, pero se centra sobre todo en economías avanzadas y en China. Vamos a pasar ahora a las inversiones en la parte de fuel supply, ¿no? de suministro de combustibles. Empezamos por la izquierda, por las inversiones en upstream, oil y de petróleo y de gas natural. Y el mensaje aquí es clave. Bueno, lo podéis ver un poco en todos los sectores, y es que hay una respuesta a precios más altos, hay una respuesta de mayor inversión, pero también hay muchas dudas, ¿vale? También hay muchas dudas. La inversión total en exploración y producción de petróleo y gas está aumentando, pero los costes más altos, este es un sector donde los costes más altos explican gran parte de eso. Por ejemplo, hemos visto subidas de costes del 25% en el shale en Estados Unidos, ¿no? Pues son unas subidas de coste muy notables. Además, si os fijáis, estamos en niveles por debajo de los niveles precrisis. Si comparáis las barritas rojas en 2022 y 2019, se ve muy claramente. Y es que además suponen alrededor de la mitad de los niveles de gasto que estábamos teniendo en 2014. ¿Qué hay detrás de esto? ¿no? Pues la incertidumbre política y de precios es muy alta. Pues recientemente hemos visto un informe de JP Morgan que alertaba de que a lo mejor los precios iban a $380, otro de Citi la semana siguiente que a lo mejor se iban a 60. Hay muchísima incertidumbre en precios, ¿no? Y también política. Por otro lado, la financiación de los proyectos puede ser también difícil de asegurar, ¿no? Vemos esta ola de criterios ESG, ¿no? que también está pegando fuerte aquí. Y por último, que las empresas generalmente evitan grandes compromisos de capital que puedan tardar muchos años en recuperarse, ¿no? Solo en Oriente Medio se está invirtiendo más que antes de la crisis, ¿vale? O sea que en Oriente Medio, para que veáis un poco la tendencia. Continuamos con el carbón, ¿no? Cuidado con el carbón, que las inversiones en suministros de carbón se están repuntando. Hemos visto que en torno a un 10% en 2021 y esperamos otro 10% este año, ¿no? Y sobre todo porque hay muchas preocupaciones sobre la seguridad energética en los países emergentes de Asia, fundamentalmente en China e India. Algo tiene que ver la crisis de escasez que vivimos en China el año pasado, entre mayo y septiembre de 2021, donde tuvieron que parar varias centrales de carbón debido a esta escasez de carbón que había, ¿no? en el sistema. Este año, por ejemplo, pues, ha llovido más en China, con lo cual no están tan
tan escasos, ¿no? Y además también el lockdown, el confinamiento está teniendo un impacto importante. Por destacar, la demanda de electricidad en China ha bajado respecto al año anterior en abril y mayo, ¿vale? Para que veáis un poco el efecto. Si nos vamos al refino, las inversiones están aumentando, ¿no?, en el sector del refino, pero por primera vez en 30 años la capacidad de refino global se redujo en 2021, ¿vale? Y porque hemos visto retiradas grandes, hasta 1,8 millones de barriles diarios del sistema, a pesar de que hubo aumentos de capacidad también en China y en Oriente Medio, ¿no? Y esto ha contribuido a que haya unos márgenes extraordinarios, ¿no? Unos márgenes de refino muy grandes que hemos observado durante la crisis de 2022. El sector del refino es el perfecto ejemplo de que, a pesar de estos sólidos beneficios y de las señales de precios, tenemos una gran incertidumbre a futuro y puede ser que esta escasez no se traduzca directamente en muchas más inversiones en el sector, dada la incertidumbre persistente en torno a las perspectivas a largo plazo del petróleo, ¿no? Si ya terminamos con el GNL y con los combustibles bajos en carbono, empezando por el GNL, está claro que el alejamiento de Europa del gas ruso ha puesto en valor el sector mucho, ¿no? Veis ahí el repunte de inversiones en 2021 y en 2022. Sin embargo, tampoco ha crecido tan extraordinariamente, ¿no? Ya que las nuevas inversiones de GNL pues tardan entre 3 y 4 años en construirse y además requieren de periodos de recuperación del capital invertido que van más allá, ¿no? Entonces, sí, el sector se está viendo apoyado por nuevos proyectos que entrarán en operación en Qatar y en Estados Unidos de aquí a 2025, pero realmente con esta nueva crisis, desde julio de 2021, solo se han puesto en marcha 2 proyectos de GNL, ¿no? Que han tenido inversión final investment decision, ¿no? Uno en Australia y otro en Estados Unidos. Y finalmente, el sector de los combustibles bajos en carbono, ¿no? Pues está recibiendo, por un lado, un impulso muy fuerte gracias al alto coste de los combustibles fósiles. Pues si tus competidores han aumentado sus costes, esto es una señal muy fuerte para invertir, ¿no?, en tu tecnología. Pero por otro lado, también aparte de esta crisis energética, vemos incipientemente una crisis alimentaria, ¿no? Y esto puede ser una competición muy fuerte con este sector, ¿no? Veremos esta competencia que va a haber por el uso de la tierra para biocombustibles de primera generación y para producción agrícola, ¿no? Veremos qué pasa a futuro. Bueno, para terminar en sectores, ¿no? En 2021 se registró un crecimiento espectacular del 27% en las inversiones en eficiencia energética, electrificación y renovables de uso final, para llegar casi a los 500.000 millones de dólares. Y todo ello a pesar de los costes crecientes y las interrupciones en las cadenas de suministro, ¿no? Esperamos que el sector también, las inversiones se expandan en 2022, aunque a un ritmo algo más lento que en 2021. Vamos caso a caso, ¿no? Empezando por las barritas moradas, el sector de edificios. Pues ha habido un repunte en el sector de la construcción después de la pandemia, ¿no? Eso lo hemos visto en todo el mundo. Además de los programas fiscales que ya comentaba antes, ¿no?, y las subvenciones gubernamentales relacionados pues con todo el tema de eficiencia energética. Yo mismamente estoy haciendo una reforma en casa, ¿no?, y he pedido una subvención de 3.000 euros para cambiar las ventanas y el aislamiento térmico, ¿no? Pues igual que yo, muchísima otra gente, ¿no? También vemos que las nuevas regulaciones y los nuevos estándares en las economías avanzadas están dando lugar a mayores inversiones en eficiencia, ¿no?, en los edificios. Y por último, que hemos registrado un nivel récord de ventas de bombas de calor. Hemos visto inversiones por un montante de 60.000 millones de dólares en 2021. Seguimos con la parte de industria, ¿no? La inversión en eficiencia energética en el sector industrial también aumentó en 2021. También apoyada por los planes de recuperación, ¿no?, como el Build Back Better de Estados Unidos o el 14º Plan Quinquenal de China. Y también, aparte de estos planes, hay una aceleración porque hay nuevas iniciativas para descarbonizar los procesos industriales, ¿no? Y lo estamos viendo ya en sectores como en el acero o en sectores químicos, fundamentalmente en economías avanzadas. Y por último, como veis, casi el sector que más aceleración ha tenido, ¿no?, la barrita azul, el sector de transporte, sobre todo liderado por las ventas de vehículos eléctricos con batería, que se han duplicado, ¿vale?, en 2021. Y esperamos que, a pesar de la crisis de chips que estamos viendo, ¿no?, y a pesar de los problemas de las cadenas de suministros, vemos que también hay momento, ¿no?, en todo el sector de vehículos eléctricos. No solo los vehículos, sino también los que llamamos two y three wheelers, ¿no?, los vehículos de 2 y 3 ruedas y los autobuses eléctricos. Por ejemplo, en China el momento de los autobuses eléctricos es muy grande y India acaba de hacer un pedido de unos 5.000 autobuses eléctricos en una subasta a precios muy competitivos, ¿no? También vemos
fuertes señales de recuperación en el sector de eficiencia, ¿no? en la aviación. Bueno, sin embargo, a pesar de todas estas buenas noticias, también hay que destacar algunas tendencias, ¿no? que soslayan detrás de este gráfico, ¿no? Por ejemplo, que la inversión en edificios no ha sido tan fuerte en los mercados emergentes. De nuevo, un mismatch, ¿no? con los mercados emergentes, ya que la actividad de construcción se ha visto más afectada por el repunte de casos de COVID en estas economías y por nuevos cierres, ¿no? o lockdowns. Otro ejemplo también es el de las ventas de vehículos eléctricos, que sí, están en máximos históricos en Europa y en China, pero no es así. Las ventas han sido más lentas en Estados Unidos o en Japón, ¿no? Y además representan una participación muy, muy limitada de las economías emergentes y en desarrollo. Bueno, una vez os he presentado las grandes tendencias de los tres sectores, voy a tocar 3 puntos, ¿vale? Un punto respecto a minerales críticos, otro respecto a tendencias financieras y otro con respecto a inversiones en I+D+I. Empezando por este, que es como la novedad, ¿no? La novedad de este informe, el capítulo 4. Bueno, nos preguntábamos que a lo mejor ¿por qué la agencia debe importarse por estos minerales críticos, ¿no? ¿Por qué debemos de verdad prestar especial atención? Pues porque estos minerales críticos forman parte de las tecnologías limpias, ¿no? que son las tecnologías mayoritarias en la transición energética y por lo tanto cualquier aumento de precio o fluctuación de estos precios de los minerales críticos puede tener un gran impacto en el coste de estas tecnologías, ¿no? Lo que podría hacer que los esfuerzos de la transición o bien se deceleren, sean más lentos o sean más costosos. Y es que desde el 2021 este es el caso, esto es lo que hemos visto, ¿no? Hemos visto rápidos aumentos de precios en muchos minerales y metales, lo podéis ver ahí, ¿no? Los precios del litio y el cobalto se duplicaron con creces en 2021 y los precios del acero, el polisilicio, el cobre, el níquel y el aluminio aumentaron considerablemente. Pero es que en 2022 los precios continuaron con su marcha ascendente y los precios del litio se han aumentado otra vez por 2,5 veces desde el comienzo de año. También es verdad que muy recientemente algunos de estos precios se han moderado, ¿no? Debido a que se ve un debilitamiento de las perspectivas económicas a futuro. El caso más relevante, por ejemplo, es el caso del cobre, ¿no? Que vemos que los precios del cobre han bajado recientemente. Claro, este aumento de los precios y de las materias primas ya está afectando al coste de muchas tecnologías de energía limpia, como podéis ver ahí, ¿no? Después de una década de bajadas y bajadas en estos costes, en la solar, las turbinas eólicas y las baterías, pues vemos que en 2021 los precios de las turbinas eólicas y los módulos solares fotovoltaicos aumentaron entre un 10 y un 15%. Y además es probable que los precios de las baterías de iones de litio experimenten un gran repunte, ¿no? Desde que va aumentando el coste de la materia prima hasta que se traslada esos costes a las tecnologías finales, pues hay un tiempo, ¿no? Pero se reflejará seguramente. Entonces, el mensaje que queremos transmitir es que estas tecnologías ya están condenadas a un aumento futuro del coste. No, este no es el mensaje que quiere decir la agencia, ¿no? Sin embargo, sí es verdad que van a hacer falta más medidas que las que veníamos teniendo antes de 2020, ¿no? Y van a hacer falta medidas en el lado de la demanda y el lado de la oferta para que sigamos teniendo mayores caídas de costes en estos activos energéticos. Por el lado de la demanda, pues se deben redoblar los esfuerzos en la innovación tecnológica, en la mejora de la eficiencia y en las economías de escala, ¿no? Y por el lado de la oferta, necesitamos más inversión en nuevas fuentes de suministro que estén diversificadas, así como un mayor peso del reciclaje de estos minerales, ¿no? Respecto a esta inversión en nuevas fuentes de suministro, pues aquí no se ve en esta gráfica, pero el mensaje es que tenemos señales positivas en este sector, ¿no? Por primera vez que hemos hecho el tracking de estas inversiones, ¿no? Vemos que la inversión en producción de metales no ferrosos registró un aumento del 20% en 2021. Y el ritmo de crecimiento fue aún mayor si nos vamos a minerales específicos, como pudiera ser el caso del litio. Además, el gasto en exploración también ha registrado un aumento del 30% en 2021, ¿no? Sería exploración de estos minerales, con Estados Unidos, Canadá y América Latina impulsando la mayor parte del crecimiento. Además, vemos que muchos gobiernos están promoviendo actividades de inversión con el objetivo de asegurarse estas cadenas de suministro que van a ser tan importantes y que en muchos casos están lideradas por China, ¿no? A día de hoy. Sin embargo, tenemos mucho, a pesar de estas señales positivas, tenemos mucho camino por recorrer para satisfacer esta creciente demanda, ¿no? Que en una transición energética, pues la demanda, en un escenario climático, la demanda va a ser creciente, ¿no? Y por lo tanto no podemos relajarnos y seguir con esta tendencia de inversión, con los mayores esfuerzos en innovación y con mayores esfuerzos en reciclaje.
Vamos a lo que serían tendencias financieras, lo que hemos puesto aquí en el capítulo 7 del World Energy Investment. De entre todas estas tendencias financieras, quisiera comenzar con la gráfica de la derecha, ¿no? Con el boom de dinero que estamos viendo que se está invirtiendo en finanzas sostenibles. Las emisiones de deuda sostenible alcanzaron los 1,7 trillones americanos, 1,7 billones españoles, en 2021. Y esto supone un viento de cola muy importante para las energías renovables y un potencial también para acelerar la transición energética, ¿no? Estas emisiones normalmente pueden hacerse a un tipo de interés algo más bajo, debido a que los activos sostenibles se espera que tengan una vida mayor en un panorama de transición energética, ¿no? que los activos normales. Ahora bien, esta inversión, ¿no? esta subida en la deuda no está directamente correlacionada con el gráfico de la izquierda, donde ya os presentaba antes las inversiones en energías limpias, ¿no? Si vemos, la deuda está súper concentrada en economías avanzadas. El 85% de las emisiones de deuda sostenible se han hecho en economías avanzadas. Y sin embargo, solo el 55% de las inversiones han sido en estas regiones, ¿no? Con lo cual, si queremos que estos dos gráficos estén más correlacionados, necesitamos atraer más deuda sostenible fuera de las economías avanzadas. Por lo tanto, lo que quiero transmitir con esta diapositiva es que los gobiernos, las instituciones internacionales de desarrollo y las inversiones privados deben hacer mucho más para salvar estas divergencias regionales. Y finalmente me voy a las tendencias, lo que sería el capítulo 6 del WEI, a las tendencias en I+D+I. ¿Por qué nos gusta hacer un tracking de estas inversiones? Porque estas tendencias son un indicador principal de por dónde puede ir la transición energética, ya que se muestra dónde están canalizándose los esfuerzos, ¿no? Para los cambios tecnológicos a largo plazo. En el informe del año pasado del Net Zero, la agencia dijo que la mitad de las reducciones de CO2 en 2050 provendrán de tecnologías que todavía están en fase de prototipo o en fase de investigación. Por eso la inversión en I+D+I es tan importante. Un disclaimer, toda la inversión en I+D+I no la incluimos en las tendencias que os hemos dicho antes, ¿vale? Las ponemos aparte. Bueno, si echamos la vista atrás al WEI 2021, hace un año, un mensaje que dábamos en esta sección es que nos preocupaba que tras que con la crisis del COVID las inversiones en I+D se resistieran. Pues nada lejos de esto, al revés, ¿no? El gasto real en 2021 ha sido muy sólido e indica que tanto los gobiernos como los inversores privados reconocen la necesidad de seguir siendo competitivos vía inversión en nuevas tecnologías, ¿no? Ya que las tecnologías energéticas están cambiando rápidamente. Aquí no lo veis, ¿vale? Porque os estoy presentando otra cosa en la que me voy a meter ahora, pero el gasto gubernamental en I+D+I ha sido un 5% superior en 2021, hasta los 40.000 millones de dólares, y el gasto privado un 7% superior, hasta los 120.000 millones. Son buenas noticias, pero también hay que indicar tendencias, ¿no? Debajo de esto. Una sería que la gran parte de la aceleración proviene de China y del sector automovilístico. Están ciertamente algo concentradas, ¿no? Mientras que el sector del petróleo y del gas pues, se ha apretado el cinturón en esta materia debido a la reducción de ingresos que ha tenido unos años atrás, ¿no? Además, en las economías avanzadas también vemos que el gasto público en I+D supone un porcentaje más bajo del PIB de lo que suponía en la década de 1970. Bueno, ya vamos a lo que os estoy presentando en esta gráfica, ¿no? Que nos parece un indicador muy importante. Y aquí lo que os presento es la tendencia en Corporate Venture Capital o capital emprendedor corporativo. ¿Por qué es muy importante esta tendencia, aunque sean solo 10.000 millones, ¿no? Porque indica las apuestas de las empresas que pueden ser más grandes en empresas más pequeñas, ¿no? En las startups. Y estas empresas pueden ser las que lleguen más rápidamente, de una forma más ágil, a esta frontera tecnológica en muchas de estas áreas, ¿no? Como vemos, en 2021 el Corporate Venture Capital aumentó significativamente y sobre todo se diversificó, ¿no? Con mayor actividad en empresas de energía, industria pesada y en otros sectores donde reducir las emisiones puede ser más complicado, como puede ser la aviación, ¿no? Esto es un mensaje, creemos en la agencia, alentador. Y ya para terminar, voy con mi última gráfica y mis últimas dos gráficas y el último mensaje, ¿no? Que consideramos muy importante. ¿Qué significa todo esto que os he presentado para la seguridad energética y para nuestros objetivos climáticos? Y para ello, para dar este mensaje, comparamos las inversiones actuales con las necesidades en nuestros escenarios, ¿vale? Ahí os estoy presentando el escenario APS, que sería el primero, el 2030 Pledges,
y el escenario NZE, donde no se alcanzaría más que 1,5 grados de aumento en el cambio climático, ¿no? Como ya he dicho antes, la inversión en energías limpias está aumentando, pero aún no lo suficientemente rápido como para forjar un camino para salir tanto de la crisis energética actual como para estar en un camino coherente con emisiones netas cero para mediados del siglo. Si vemos el gráfico de la izquierda, ¿no? El gasto que anticipamos de 1,4 trillones americanos en 2022 tendría que aumentar a más de 4 trillones en 2030 para estar en coherencia con este escenario NZE, ¿no? Por daros un ejemplo, en la sección de Power lo podéis ver, hemos hecho un estudio en el que proyectamos el crecimiento que hemos tenido desde 2020 hasta 2022 en estas tecnologías limpias, ¿vale? Hemos visto un crecimiento, decíamos antes del 12%, pero si proyectamos este crecimiento anual hasta 2030 y hacemos la media anual de todas estas inversiones y las comparamos con el escenario NZE, obtenemos que las inversiones en renovables deberían crecer 3 veces más rápido de lo que están creciendo actualmente. Y las inversiones en redes deberían crecer 6 veces más rápido de lo que están creciendo actualmente para estar en coherencia con el escenario NZE. Si nos vamos al escenario APS, ¿vale? Que sería la barrita un poquito más baja, el 2030 Pledges, en este escenario asumimos que las promesas que han hecho todos los países en materia climática, pues las promesas que han hecho en la COP26, en COPs anteriores, etcétera, etcétera, se cumplen. Pues en este caso las inversiones necesarias son algo más bajas que en el caso de NZE, pero todavía estamos hablando de que habría que duplicar las inversiones en energías limpias de aquí a 2030, ¿no? Y además los déficits son particularmente grandes, y esto es un mensaje que también he sido muy machacón durante toda mi presentación, en las economías emergentes y en desarrollo. Ahí es donde están los gaps más grandes. Por último, si nos vamos al gráfico de la derecha, ¿no? Nos vamos al gasto en combustibles fósiles. Pues vemos que el gasto agregado en el suministro de combustibles fósiles está más o menos alineado con el que debería tener en 2030 en un escenario, en el escenario de 2030 Pledges, ¿vale? Y en el escenario NZE, ¿no? A ver, hay matices, porque por ejemplo deberían bajar las inversiones relacionadas con los suministros de carbón y con la generación eléctrica de combustibles fósiles. Pero bueno, podríamos decir que más o menos están alineadas. Sin embargo, el mensaje que queremos dar aquí en la agencia es que nadie debe imaginar que la invasión de Rusia a Ucrania puede justificar una ola masiva de nueva infraestructura en combustibles fósiles a gran escala, siempre que queramos estar en un mundo que quiere limitar el calentamiento global a 1,5 grados, ¿no? Entonces, el mensaje clave de la agencia aquí, ¿cuál es? Pues que algo tiene que cambiar. Si seguimos así, no vamos a salir de esta crisis energética. Algo tiene que cambiar, ¿no? Y para poder salir de esto, la respuesta de la agencia es clara. Necesitamos una aceleración en la transición a energías limpias. Y esto supone un aumento muy significativo en una variedad de tecnologías y de infraestructuras, ¿no? Estas son las soluciones duraderas que propone la agencia que pueden llevarnos a un futuro energético más seguro y más sostenible. Bueno, pues lo dejo ahí. Muchísimas gracias y si tenéis alguna pregunta estaré encantado de intentar responderla. Pues muchísimas gracias, Pablo, por la presentación que ha sido además muy, muy completa. Te va a decir Ana preguntas si hay desde el Zoom y lo dicho, los que estáis aquí, ahí hay una pregunta. Empezamos por ti si quieres. Le pasáis un micrófono, por favor, a Carlos. Muy bien, muchas gracias y Pablo, enhorabuena por la presentación. Yo tenía dos cuestiones muy concretas. Una es, ¿cómo estáis viendo desde la agencia el cambio de la taxonomía que ha ocurrido en Europa de la nuclear y el gas con respecto a las finanzas sostenibles? De saber si esto pensamos que puede ser un acicate también para que eso se transforme, se mueva y veamos pues que nuevos proyectos y nuevas necesidades pues también se orientan por los fondos verdes, ¿no? Y la segunda, relacionada un poco con esto también del cambio de la taxonomía del gas, ¿cómo se ve en el consumo más doméstico, residencial, evidentemente con mucho foco en la electrificación, tanto el cambio de la taxonomía del gas como una oportunidad para que se promueva como un elemento también en competencia e incluso con los gases renovables? No solo pues, el tema del hidrógeno a lo mejor más a futuro, sino este nuevo mercado de los gases renovables basados en biometano. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias por la pregunta.
Empezando por la primera, bueno, la agencia publicó un informe hace unos días sobre el rol de la nuclear a largo plazo, ¿no? Y la agencia sostiene que la nuclear, allá donde esté aceptada, ¿no? Y allá donde pueda hacerse, ¿no? Y las sociedades deseen esta energía, puede tener un papel muy importante en la transición energética, ¿no? Con respecto al tema del gas, pues la agencia también, a pesar de que damos un mensaje muy fuerte en acelerar las inversiones en energías limpias, ¿no? Que he sido muy claro con este mensaje, también podéis ver en los informes anteriores cómo también nos queremos alejar a veces de esta visión binaria, ¿no? Todo o nada, todo verde o todo nada, ¿no? Y somos conscientes también de que hay distintos colores de verde, ¿no? Lo que intentamos decir en la agencia un poco con la taxonomía de inversiones más contingentes o las redes eléctricas, por ejemplo, es un claro ejemplo, ¿no? Son un sector que permite la inversión en otras energías limpias, pero per se no vamos a decir que es una energía limpia per se, es un enabler, ¿no? Entonces también es muy importante ahí. Entonces sí, la agencia valora el rol del gas, que puede tener, pero bueno, siempre también destaca que no deja de ser un combustible fósil, ¿no? Con respecto a los gases renovables, lo he dicho antes, ¿no? Creemos que tanto el hidrógeno verde como el amoníaco verde puede tener un papel muy importante. Estamos viendo inversiones tanto de hidrógeno verde como hidrógeno azul, ¿no? El hidrógeno azul, por ejemplo, más podría ser en Estados Unidos y en Middle East, pero vemos un boom muy grande también de inversiones en hidrógeno verde, ¿no? Y creemos que va a ir más por ahí. Creemos que las inversiones van a ir más por ahí, ¿no? También tiene su punto el poder reconvertir la infraestructura midstream de gas para también poder llevar hidrógeno verde, ¿no? También eso hay que ponerlo en valor, ¿no? Y también puede tener un punto importante ahí. Creo que más o menos he respondido a las dos preguntas. Pues Ana, cuando quieras. Sí, hola. Muchas gracias, Pablo. Han llegado algunas preguntas que te voy a hacer en grupitos de dos. Vamos a empezar, creo que no se me oye. ¿Ahora? ¿Se oye? ¿Sí? Vale, pues decía que han llegado algunas preguntas que vamos a agrupar. Empezamos con las de más actualidad, ¿no? Que tienen relación con el contexto actual y la guerra. En concreto, bueno, están más centradas en el corto plazo, ¿no? Has hablado del largo plazo, los mensajes de la agencia son bastante claros y bueno, pues en el contexto actual, con precios elevados y con preocupaciones por la seguridad de suministro, ¿cuáles son los nuevos proyectos e inversiones que podrían ponerse a disposición? Podrían poner nuevos volúmenes de energía de forma rápida a disposición en caso de que hubiese un corte en el suministro como se tiene. Y en relación a esa pregunta también nos preguntan por el gas natural licuado, posibles inversiones en Europa. Has hablado algo de Estados Unidos y de Qatar, pero bueno, la situación que tenemos aquí, ¿qué podemos esperar en relación a nuevos suministros en Europa? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, claro, entiendo que también esta crisis energética está muy enfocada también con la Unión Europea, ¿no? Entiendo estas tensiones de corto plazo, porque claro, si nos vamos a Estados Unidos, por ejemplo, el panorama cambia o en China también, a pesar de que también los precios allí han aumentado mucho, ¿no? Pero entiendo que todas estas preocupaciones están muy dirigidas sobre todo al posible corte de gas ruso, ¿no? De aquí al invierno. Bueno, lo que estamos viendo respecto a nuevas inversiones es que el volumen, la agencia hizo un informe, un análisis que se titulaba ¿Cómo cortar la dependencia del gas ruso en la Unión Europea?, ¿no? Y proponía varias medidas. Y es muy curioso porque sí, había medidas por el lado de la oferta y de nuevas inversiones, pero la mayoría de las medidas se centraban en el lado de la demanda. Es decir, medidas tan fáciles como subir un gradito el termostato en verano o bajarlo en invierno, ¿no? Medidas que tenían que ver también con el transporte, estas más relacionadas con el petróleo más que el gas, ¿no? Entonces, muchas veces nos enfocamos en las necesidades de nuevas inversiones, pero no nos olvidemos de que la demanda puede tener un papel muy importante
para poder aliviar esta crisis energética, ¿no? Del gas. Respecto al GNL, sí que vemos que ha habido pequeñas inversiones, pero mira, voy a sacar un poco la chuleta, pero ha habido pequeñas inversiones en cosas de corto plazo, pero no muy elevadas, ¿no? Como decía antes, en GNL lo más grande que estamos viendo es los proyectos de Qatar y los proyectos de Estados Unidos, pero claro, es que estamos hablando de hasta 2024-2025 no van a llegar, ¿no? Entonces, estamos teniendo en cierto modo suerte con todos los casos de confinamiento en China, que China no está tirando de la demanda para arriba de GNL, y que gracias a Dios podemos estar atrayendo muchísimo GNL a Europa, ¿no? Pero no es tanto como medida de inversión, sino como traer más GNL que se está quizá yendo de Asia a Europa o estamos ahí compitiendo. Claro, veremos este invierno si de verdad los chinos se ponen a aumentar la demanda eléctrica y el sudeste asiático de forma grande, pues ahí también vamos a tener una tensión adicional, ¿no? Pero bueno, si quieres, pasamos a otra pregunta y te voy a mirar rápidamente el tema de las inversiones en GNL en proyectos muy de corto plazo, ¿vale? Vale, pues hay otra pregunta en relación a los minerales críticos, ¿no? Y en concreto Rusia, ¿no? El papel que tiene en este campo, porque se escucha menos, pero también es un importante proveedor de estos minerales. La pregunta es ¿qué podemos esperar de las inversiones en este campo en Europa, de la dependencia que tenemos de Rusia en este campo y bueno, pues el margen que tenemos para diversificar, que es lo que una de las claves de este informe, ¿no? Habéis hablado también de la importancia del reciclaje y creo que también de los residuos de minas, algo en ese campo. Bueno, la agencia también ha publicado hace poco un informe que se llama Las cadenas de suministro de la solar fotovoltaica, que os aconsejo encarecidamente que leáis, porque ahí se pone de relieve que más del 80% de casi todas las cadenas de suministro de la solar fotovoltaica dependen de China, ¿no? Esto es así, ¿no? No solo controla muchas partes, por ejemplo, voy a decir, en República Democrática del Congo, ¿no? Pues tiene un elevado nivel de minas allí para extraer cobalto, por ejemplo, pero sobre todo del refinado de estos minerales, ¿no? y el procesado de estos minerales, ¿no? Entonces, lo que yo decía es que sí que estamos viendo más signos en Estados Unidos, en América Latina y en Canadá para intentar mejorar estas cadenas de suministro, ¿no? Y asegurarlas. En Europa, al final, no estamos viendo este movimiento tan agresivo, ¿no? Por asegurar los minerales. Al final, Europa, pues acabamos importando muchos paneles directamente de China, ¿no? Entonces, aquí sí que pondría un disclaimer, ¿no? Porque estamos más expuestos que a lo mejor otras regiones que se están acomodando más rápidamente a estas inversiones. Y sí repito que lo que sí que hemos visto es que las inversiones han aumentado, ¿no? Eso es una buena señal. Porque los precios son muy elevados y esto sí que debería traer a corto plazo algo de confort, aunque si las ventas de vehículos eléctricos siguen creciendo al ritmo que están creciendo, vamos a seguir viendo tensionamiento, ¿no? en los mercados. Seguimos, si te parece, con Sí, alguna pregunta más sí. en relación a lo que comentabas de tecnologías emergentes, ¿no? Y la tendencia que hay en el vehículo eléctrico, que el informe habla de que está on track, ¿no? Con los escenarios de cero emisiones. Pero ¿qué está pasando con otras tecnologías, ¿no? Para el transporte, como los biocombustibles o la fila de combustible, como lo veis en la agencia? Y también nos preguntan por la eólica offshore, en concreto en Europa. Muy bien. Pues bueno, en la eólica offshore vemos, empiezo por la última pregunta. En la eólica offshore en Europa vemos un momento impresionante, ¿no? El REPowerEU está, o sea, los compromisos a 2030 han aumentado, es que aumentan cada día, ¿no? Y vemos que hay un momento muy fuerte en casi todos los países, ¿no? En la Unión Europea. Creemos que los estados están viendo que es una tecnología que, a pesar de todavía no estar en los niveles de la eólica offshore en algunos países, ¿no? O de la solar fotovoltaica, pues tiene, por ejemplo, un load factor más alto, ¿no? Que eso también es muy interesante desde el punto de vista del operador del sistema y vemos muchísimo momento.
La primera pregunta que era, perdona, era sobre los biocombustibles. Sí, sí. Sí, bueno, la agencia lo primero que dice es que el valor del hidrógeno en bajas emisiones debe irse primero a los sectores que son más difíciles de descarbonizar, ¿vale? Entonces estoy hablando de sectores industriales, transporte marítimo, a lo mejor, y luego ya está por ver esta competencia que va a haber también con la electrificación directamente del transporte, ¿no? Entonces ahí va a haber una competencia. Los signos iniciales parecen que la electrificación es la que está ganando ahí la partida más que el hidrógeno, pero bueno, está por ver. Tenemos que verlo, ¿no? ¿Qué va a pasar con el hidrógeno en bajas emisiones también para el transporte? Pero, como repito, el mensaje principal es que primero vamos a los sectores donde la descarbonización es más difícil, ¿no? Y no se puede electrificar tan fácilmente. Gracias. Una pregunta un poco de otro campo, ¿no? Diferente. ¿Cómo está afectando la crisis energética actual al acceso a la energía, ¿no? Que es también unos cifras que... Sí, pues lamentablemente lo que estamos viendo es que antes de la crisis de 2020 sí veíamos que el número de personas con acceso a electricidad había ido bajando. Ese era uno de los buenos mensajes que veíamos en el WIO. Pero sí que hemos visto que con toda la crisis del COVID, no sé si... Es que hablo de memoria, por favor, este dato miradlo con lupa, lo tengo que confirmar, pero me suena que hablaban de otros 80 millones de personas que habían perdido el acceso a la electricidad con estos altos costes. Os lo tengo que verificar, ¿vale? Pero sí es un mensaje que esta, primero, crisis del COVID y segundo, crisis actual energética, está llevando a muchas personas a perder este acceso no solo a la electricidad, sino también a cocina, ¿no? Con combustibles más allá que sea la pura biomasa, ¿no? Y es un mensaje pues preocupante, la verdad. Sí que lo estamos viendo, sí que estamos viendo ese retroceso. Ana, perdona, hay una pregunta aquí, si le podéis pasar el micrófono, por favor. Curro Lavero, el micrófono. Gracias. Gracias, Pablo. A ver, un par de preguntas. La primera es sobre China. O sea, las inversiones que está haciendo en carbón siguen siendo muy altas y parece que no para, ¿no? Entonces, no sé si estáis analizando cómo de compatibles son esas inversiones con los objetivos que tiene de llegar a un tope de emisiones de CO2 en 2030. Porque hace muchas renovables, pero está haciendo también muchos combustibles fósiles. Y luego la segunda pregunta es en la gráfica de inversiones en energías limpias. Lo que vemos es que en edificio y en transporte están subiendo mucho, pero en industria desde el año 2015 es muy estable. Entonces, no sé si tenéis analizado el por qué en la industria no se están acelerando las inversiones en energías limpias. Muchas gracias, Curro. Con respecto a la primera pregunta, China reclama y clama una y otra vez que estas inversiones son coherentes con el pico de emisiones a 2030. Ellos lo reclaman. En el último WEO creo que analizamos que con los niveles actuales todavía eran coherentes. Pero claro, estamos viendo ahora una aceleración, es lo que os he dicho. A lo mejor si yo estoy metiendo 20 gigas anuales y ahora empiezo a meter 30 o 40, pues eso puede ser preocupante y probablemente sea uno de los mensajes que analicemos en el WEO de este año. Pero sí es verdad que China es un país muy preocupado por su seguridad de suministro, la verdad. A pesar de sus grandes promesas climáticas que ha hecho, ¿no? A 2060 y en 2030, pero su preocupación número uno, y lo podemos ver en el plan quinquenal, es la seguridad de suministro, ¿vale? Que también es muy curioso porque China es de los países que más invierte en energías renovables del mundo, ¿vale? Va un poco de la mano. Con respecto a tu segunda pregunta era sobre la industria. Pues la verdad es que no tengo una respuesta clara que darte a esto, ahí me has pillado. Pero bueno, lo busco y te contestaré. Ahí soy claro. Ahí me has pillado, no te sé decir. Gracias, Pablo.
una pregunta más, estamos casi, va a ser la una, pero si podemos, una pregunta más y bueno, podemos terminar a la hora prevista. La pregunta está relacionada un poco con los profesionales del sector, ¿no? Que, bueno, en muchos sectores estamos viendo falta de mano de obra. La pregunta es si ocurre algo similar en el sector energético. ¿Cuál pensáis que son los motivos y si puede ser esto un factor limitante para las inversiones que son necesarias? Pues creemos que sí, ¿no? Además, la agencia tiene un lema muy grande, ¿no? Que es el People Centered Transitions, ¿no? Que las transiciones de energía deben estar centradas en la gente, ¿no? Entonces, aquí hay dos tendencias que me gustaría destacar. La primera es que no podemos dejar atrás a todas esas personas que están trabajando en sectores que van un poco más en declive, ¿no? Y que hay muchísimas sinergias y posibilidades de reinvertirse y de reeducar a toda esa gente para que adquiera nuevos trabajos, ¿no? en tecnologías más limpias. Un ejemplo muy claro es las sinergias de las petroleras, ¿no? Las empresas petroleras están invirtiendo cada vez más en energía eólica offshore y entonces está dedicando mucha parte de su personal cualificado que tiene, pues lo está derivando más a otras tecnologías, ¿no? Como puede ser la eólica offshore. Y por otro lado, sí que estamos viendo que los mercados laborales, este sería el segundo mensaje, están muy tensionados y esto está dando lugar a presiones inflacionarias. Esto es lo que yo comentaba antes, ¿no? Que las empresas, debido a estas presiones inflacionarias, pueden tener un ancla, ¿no? Y reducir a lo mejor inversiones por falta de personal. Sí que es una cosa que nos preocupa, ¿no? Porque sí que vemos los mercados que están tensionados, ¿no? Entonces, sí que lo que hace falta pues sería un llamamiento a de verdad educar, ¿no? o reeducar, apostar mucho por nuevos profesionales en el sector. Va a hacer falta muchísima mano de obra para todo este despliegue y de verdad que hace falta muchísimo personal formado que ahora mismo es escaso, ¿no? Gracias, Pablo. Pues por mi parte nada más. Yo me gustaría pasarle la palabra ahora. Perdonad, No. sí, paso la palabra a Pablo de Juan y... Sí, gracias, Ana. Yo tengo una pregunta también relacionada con eficiencia energética. Ya con esto terminamos. Se has hablado de que hay que aumentar por 3 la inversión en renovables hasta 2030 para estar en track hacia el net zero, por 6 en redes. En eficiencia sí has puesto una gráfica sobre los 3 usos que ha comentado Curro y cómo estaba creciendo, que la verdad que es una de las tecnologías que más está creciendo. Ahí combinabas eficiencia energética y tecnologías limpias. Y yo siempre que vengo a los informes de inversión de la agencia hablan de que la eficiencia energética es la gran olvidada en tema de inversiones. Entonces quiero saber si se nota mejoría, si se ve cierto desarrollo, si estamos on track o igual que con renovables y con redes no lo estamos. Saber un poco más sobre este tema. Pues mira, tengo aquí una gráfica justo delante que te aconsejo que le eches un ojo en el Way, en la página 165, pero la voy a comentar, por supuesto. Y es que lo que vemos es que las inversiones en eficiencia no están on track con los compromisos climáticos, ¿vale? Estaríamos alrededor de en torno, por ejemplo, en inversión en eficiencia en edificios, ¿vale? Estaríamos en el torno de los 200.000 millones de dólares de inversión anual en estos últimos 6 años. Y para estar on track con el APS, con el escenario de políticas declaradas, necesitamos que suba a 300.000 millones, con lo cual pues es una subida interesante de casi de 200.000 a 300.000. Pero si es que nos vamos al escenario NZE, a 2030 nos harían falta 500.000 millones. O sea que hay que más que duplicar las inversiones en eficiencia energética en edificios para estar on track con el... Ok, pues muchas gracias, Pablo. Pues terminamos aquí. Muchísimas gracias por haber venido, Pablo. Te esperamos el año que viene para que nos presentes el informe de 2023. Bueno, el año que viene no estaré porque ya en diciembre dejo la agencia, pero Bueno, estará pues... mi compañera Lucila o quien esté que lo hará muy a gusto. Fenomenal, muy bien. Pues muchas gracias, Pablo. Muchas gracias Terminamos a aquí. vosotros. Hasta luego. Hasta luego.